Hola, ¿cómo están? En este segundo capítulo de Libros y Montañas les voy a hablar del libro que me motivó a hacer esto. Se llama El Señor del Pochoco, la historia de Hugo Ravera Martini. Este libro es una biografía de este personaje y al mismo tiempo es un relato, una crónica de cerros. Es una biografía porque relata la vida de este hombre por etapas, y este hombre muchos deben saber quién era, algunos, al menos en lo general. Era un hombre que era conocido por regalar bastones rojos en el Cerro Pochoco a quien veía subiendo al menos 3 veces. Y también, como dije, es un relato de montañas porque aborda no solamente la historia del Cerro Pochoco, sino también sobre otras montañas de la altura del Cerro El Plomo, por ejemplo. Yo creo que mucha gente que está interesada sobre el plomo, que quiere aprender sobre él, va a estar muy interesada porque creo que se desconoce mucho lo que aquí se plantea sobre el Apu. Así que espero que se entretengan mucho con esa historia. Pero antes de comenzar con el libro mismo, me gustaría contarles un poco sobre el Cerro Pochoco porque yo creo que la gente que no vive en Santiago no deben saber mucho. Y bueno, la gente que sí vive en Santiago y que hace trekking, saben que el Cerro Pochoco es una suerte de patio trasero para la gente que hace montaña, que le gusta pasear. Es el equivalente a decir vamos al parque, vamos a la plaza, o sea, es vamos al Pochoco, es algo fácil de hacer. El cerro es un cerro amistoso, surgen amistades ahí. Yo he sabido hasta de pololeos que han surgido en el Pochoco. El Pochoco está ubicado en el Arrayán y a diferencia de otros cerros, aquí se llega y va, se parte. O sea, no hay preámbulo, no hay que pagar una entrada, no hay rejas, no hay portones, no hay alambre de púa, o sea, es llegar y pasar. Y eso es muy importante porque hay que recordar que los cerros, de acuerdo a nuestra constitución, no son bienes nacionales de uso público, como si es el mar, por ejemplo. Los cerros tienen tienen dueños con nombre y apellido, así que es una gran cosa, porque el Cerro Pochoco sí tiene dueño. Nunca he logrado llegar al nombre de la persona, pero estoy seguro que esa persona está del lado de los correctos, porque deja que la gente pase a disfrutar del cerro. Bueno, el Pochoco es un cerro que da poca tregua, tiene una inclinación bien constante, ¿ah? No hay un valle por el que uno, una quebrada por la que uno pueda descansar. Y el cerro, yo he notado que, bueno, antes de la pandemia, que lo está subiendo mucha gente, ¿ah? Eso genera el camino esté cada vez más erosionado. Se forman grandes filas. Yo diría que entre un sábado y un domingo, los fines de semana, suben cientos, si no miles de personas el Cerro Pochoco. Así que la gente que quiere una experiencia más cercana, más íntima, suele ir en la noche. Estaba pensando en ya por el plomo, como chucha, A la gente que le interesa la flora silvestre, el Pochoco es un lugar ideal. Hay un quillay muy bonito, hay muchos quillay, pero ese que está ahí es particularmente bonito, muy alto. Hay guayacanes, hay litre, hay que tener cuidado con el litre. Buenos días, señor litre, para evitarlo, para evitar cualquier enfermedad. Hay dedales de oro en la primavera. Y cómo olvidar los chaguales floridos. Son realmente espectaculares y llaman mucho la atención por sus variados colores a los niños y a las niñas más pequeños que visitan el cerro. El Pochoco es mi cerro favorito y hay que cuidarlo. Es importante destacar algunos datos. El bosque esclerófilo en general de la región metropolitana, el bosque del Pochoco por supuesto, esclerófilo también, ayuda a reducir la contaminación ambiental en un 10%. Ese dato no es menor, 10%, imagínense. También ayuda a reducir las temperaturas, así que es muy importante que protejamos nuestros bosques. Yo he notado que cada vez más el Pochoco tiene una vegetación más pobre, a pesar de lo resiliente que es el bosque esclerófilo, se nota que está sufriendo con la sequía. Otro detalle más que les quiero contar antes de entrar en el libro. Toca a cada cierto tiempo ver al Pochoco nevado. Y creo que la gente que ve la nieve como algo lejano, como no tengo auto para ir a Farellones o muy caro, qué sé yo, creo que casi todos tenemos la oportunidad de ir hasta allá. Hay micro hasta, por ejemplo, la Plaza San Enrique, tomar el colectivo, que no es caro, se toman entre 4 personas.
y subir el Pochoco y tener un contacto con la nieve. Para hacerlo hay que ir en invierno, por supuesto, después de estas lluvias intensas que a veces tenemos. En pandemia es imposible hacerlo, pero quizás si esto mejora en un par de meses más, todavía en invierno, vamos a lograr disfrutar de una cumbre nevada en el Pochoco. Creo que no se lo deben perder, ya que la vista es inmejorable al Cordón del Plomo, el aire es puro, es la mejor fecha para ir al Pochoco. Ok, entramos en el libro ahora. Al comienzo dije que el Cerro Pochoco es un lugar amistoso, donde se saluda mucho. Es raro que la gente, bueno, eso ocurre generalmente en los cerros, pero en el Pochoco particularmente la gente se saluda. Y es importante preguntarse por qué. ¿Ocurrió algo en este cerro? ¿Hubo alguien que fomentó esto? Bueno, la pregunta, la respuesta en realidad a esa pregunta surge en la cumbre del Cerro Pochoco, donde hay una inscripción que seguramente han visto. En esta inscripción se lee lo siguiente: a Hugo Ravera Martini, señor del Pochoco, gran maestre de la cofradía de los bastones rojos. Una frase bien rimbombante. Bueno, ¿quién fue este hombre? Esa es la pregunta del millón. Es la pregunta que se hace la gente joven, que me hice yo también varias veces. Yo nunca conocí al señor del Pochoco por lo demás. Y la respuesta general es la siguiente, lo que pueden encontrar en Wikipedia, por ejemplo. Era un hombre que regalaba bastones rojos a las personas que veía al menos 3 veces subiendo el cerro. Pero bueno, yo con los años me interesé por preguntarle a las personas más viejas que veían el cerro sobre esto, y me gustaría compartirles algunas de las cosas que me dijeron sobre el señor del Pochoco. 20 años, todos tenemos el mismo buen recuerdo de él, porque verdaderamente era el padre del cerro. Y se preocupaba absolutamente de que no se erosionara, de que la gente no fuera... Para él habría sido un crimen que alguien lo hubiera visto, por ejemplo, rayando una piedra. Y él quería que hubiera una especie como de cofradía del Pochoco, de gente que quisiera el cerro, y él iba incorporando a su grupo en forma completamente autoritaria y arbitraria, porque él resolvía a quién le daba su bastón rojo. Y el que tenía bastón rojo era parte de la cofradía del cerro. ¿Usted no era parte de la cofradía entonces? Sí, no tiene bastón rojo. Todavía tengo mi bastón rojo. Lo tiene guardado. Genial. Hugo Ravera. Sí. Hugo Ravera. Pero Hugo Ravera era un personaje muy particular, porque primero era, bueno, mucho mayor que todos nosotros cuando subíamos. ¿Ya? Y él subía, yo creo, todos los días, siempre estaba aquí. Todos los días. Además era un articulador social, porque arriba, en la cumbre, estaba Ravera y todo el mundo se le acercaba y copuchaba y qué sé yo. Y él tenía una historia muy interesante, porque era un hombre que cantaba muy bien. ¿Ya? Y no sé si conoces tú ese canto volare de... Bueno, lo voy a escuchar por ahí. Si pones Domenico Modugno, este es un canto italiano que fue muy famoso, y él viajó por Italia cantando con Domenico Modugno. Wow. Entonces tenía... Bueno, y él era hermano de un famoso carrerista, que en esos tiempos, bueno, en unos autos, era una especie de cacharros que corrían carrera aquí en Chile. Así que era una familia muy conocida el Ravera. Era muy increíble. Y muy preocupado el cerro, fue el que puso todos estos anuncios de cuidar la montaña, cerro, que no rayaran. Siempre, así como tú estás preocupado del cuidado, bueno, entonces siempre que veía a alguien nuevo que venía varias veces, le daba como una charlita. Y por eso usted tiene el bastón rojo. Este, que es una reliquia. Qué notable. Porque los hacía él. ¿Ya? Y te veía varias veces, entonces tenía un hilito, se te medía así. Te medía con el hilito y después aparecía tu bastón. Qué nota. Entonces era como hecho a la medida. Y los regalaba así. Después de escuchar tantas historias, podría hacer un casi documental con todos los testimonios que tengo del señor del Pochoco. Me dieron ganas de escribir un libro, imagínense, pero cuando descubrí que alguien más lo había hecho, Erling Villalobos, el autor, ingeniero civil de la Universidad de Chile, egresado en 1967, bueno, dije que bueno que alguien ya lo hizo, porque a veces uno quiere escribir algo que a uno mismo le gustaría leer. Y yo tuve la suerte de recibir este libro de parte de Erling y también de parte de Toti Ravera, la esposa de Hugo, una mujer encantadora, así que le aprovecho de mandar un saludo si está viendo este video, a su hija también, por supuesto que está dedicado a ellas por sobre todo.
Bueno, Hugo Ravera, ¿qué nos cuenta este libro? Este libro narra la vida de Hugo por etapas, antes de entrar de lleno en la montaña, por supuesto, que es lo que más le interesa, ya vamos a llegar ahí. La infancia, antes de la infancia tenemos que partir por los orígenes de Hugo Ravera. Hugo Ravera viene de una familia quiero decir, de inmigrantes, inmigrantes italianos de la región de Liguria, que llegaron a Chile a comienzos del siglo XX, ¿ya? Pero Hugo nace en Italia, nace en su madre patria, en 1926, ahí por los años de la Gran Depresión, por ahí en esa época, todavía no había ocurrido la Gran Depresión, pero ya se venía, y llega a Chile cuando tenía solamente 2 años. El autor, Erling relata que la vida de Hugo, su infancia por lo menos, fue maravillosa, en esas palabras lo describe. A Hugo le encantaba jugar con sus amigos que vivían en los conventillos. Recordemos que los conventillos eran viviendas muy precarias, apenas se pueden llamar vivienda en realidad, donde había mucho hacinamiento, mucha pobreza, y Hugo no tenía esa situación. El padre de Hugo tenía una buena condición económica, era comerciante, así que interesante como primer dato de la infancia destacar que Hugo era distinto en el fondo, le gustaba interactuar con personas que de su clase social no se interactuaba tanto, y quizás porque encontraba mucha generosidad en ellos, mucha entretención, o sea, ya se muestra como un niño peculiar, lo cual me parece a mí muy, muy bonito, muy interesante. Y como segundo dato de su infancia, aquí se relata que a Hugo le gustaba entrar en la casa de Orates, que era un manicomio de la época. Uno piensa, ¿por qué un niño se querría meter en un manicomio, no es cierto? Extraño. Ya eso tiene algo de cinematográfico. Y Hugo, lo que se relata en este libro, es que le gustaba porque sentía que los locos vivían cada uno a su manera, al ritmo de sus propios tambores, y le gustaba eso, le gustaba esa libertad, y él sentía que su vida de obligaciones, como un joven estudiante, imagínense, tampoco tantas obligaciones quizás, pero él lo sentía así, era una lata. Entonces le gustaba ir allá y jugar a ser libre. En el colegio Hugo demostró habilidades gimnásticas, también demostró un potente en realidad, don para el canto, y entra a estudiar medicina poco después de terminar el colegio. Pero aquí yo siento que aquí hay el momento en que había una bifurcación y Hugo comienza un camino, comienza a transitarlo y de repente dice, no, esto no es para mí, no quiero vivir atado a un hospital, así lo decía él. No quiero limitarme a una sola cosa, y decide salir de ahí y entrar de lleno a una vida de aventuras y a ser, en sus palabras, libre. Después de eso, Hugo Ravera hizo de todo. Por ejemplo, fue artista circense, era un genio para caminar con las 2 manos, se puede ver en la foto aquí que tenía muy buen estado físico también. Compitió como clavadista, ¿ah? Bien curioso eso. Después incursionó también en el ciclismo, de hecho integró la escuadra del Audax Italiano y subía en bicicletas farillones. De hecho su hermano relata que lo hacía en un tiempo extraordinario y muy rápido. A él le impresionaba la velocidad con que su hermano subía. Imagínense que hoy, con el camino mucho más moderno que antes, incluso cuesta mucho subir hasta farillones. Bueno, don Hugo era un pionero en ese sentido. Y Hugo Ravera, como todo ser humano que quiere verlo todo, sintió la necesidad de viajar. Y dentro de uno de sus viajes recorrió África en motoneta, lo cual era bastante inusual para la época. Y Hugo Ravera ahí se cuenta una anécdota de él muy bonita, que tuvo en algún momento un problema en un camino, se llenó de barro, hubo una tormenta, y tuvo que buscar ayuda. Imagínense lo que era recorrer África en ese tiempo, o sea, mucho más precario, mucho más salvaje, mucho más entretenido, mucha más aventura, menos conexión a internet, no había conexión a internet, por supuesto, nada de eso, entonces eran otros tiempos. Y Hugo Ravera en ese momento, después de sufrir esta tormenta, divisa una luz a lo lejos, ¿ya? Y se dirige a ella y encuentra un pequeño restaurante, necesitaba pedir ayuda. Y ahí les dice con su encanto, oigan, ¿saben qué necesito, por favor? Alojamiento y una ducha. Esto es un restaurante, así que le dicen desde luego que no. Pero Hugo Ravera, a su manera, insiste. Y los logra convencer porque les dice, yo canto y les prometo cantar a cambio.
Y resulta que fue tan exitosa la performance de Hugo Ravera cantando en este restaurante en África que se quedó ahí 2 noches y lo pasó muy, muy, muy bien. Hasta aquí la vida de Hugo Ravera, todavía no llegamos a los cerros, es una aventura. Es una aventura, a mí en cierto modo me recuerda a la vida del filósofo Henry David Thoreau. Algunos lo deben conocer por Walden. Además acuñó el término de la desobediencia civil e inspiró a Christopher McCandless, el joven de Into the Wild. Y me recuerda a él, ¿por qué? Me recuerda a él porque ambos sentían, esto lo plantea Thoreau en su libro, que la vida era muy amplia, muy ancha, había muchas posibilidades como para simplemente circunscribirse a una sola cosa. Como decir, yo soy abogado, yo soy comerciante, yo soy etcétera. Como que tanto Hugo Ravera como este filósofo sienten la necesidad de incursionar en muchas otras cosas para sentir, yo creo, que viven la vida de forma plena. Yo creo que ambos sienten eso y por eso me recuerda mucho a este personaje. Pero bueno, después de toda esta aventura, Hugo Ravera comienza a vivir una etapa de su vida un poquito más práctica, al comienzo. La etapa del Hugo empresario, abre el restaurante Santiago, emprende varios negocios y se casa con Toti. Allí comienza yo creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado a su vida a este hombre, Lejo. Una mujer, como dije, encantadora, y ahí comienzan una vida juntos. Al comienzo a Hugo le cuesta emprender, es un negocio, una etapa bien dura la del comienzo. Trabajaba de sol a sol, o sea, curioso ese contraste, porque algunos podrían pensar que este hombre era un hippie que quería simplemente vivir la vida loca, sin responsabilidades. Bueno, acá viene también la amplitud del personaje, porque se casa y comienza, como dije, a trabajar sin descanso, hasta que ocurre un momento que también es bien cinematográfico, en que le dicen una frase a Hugo Ravera que lo hace cambiar, en el fondo. Le dicen, oye Hugo, ¿tú acaso pretendes ser el hombre más rico del cementerio? En el fondo, y ahí Hugo Ravera, yo creo que algo se produce ahí y se da cuenta que trabajar de sol a sol sin poder ver a su familia, sin poder disfrutar de su hija, no tiene sentido. Y ahí comienza la nueva etapa y nos estamos acercando a las montañas. Hugo Ravera compra un terreno en La Rayán. Y aquí Hugo Ravera comienza a desarrollar su pasión por la montaña. Y en esta nueva etapa, Don Hugo empezó a subir mucho el Cerro Pochoco, probablemente porque le quedaba cerca de la casa, al lado. Y le empezó a subir constantemente, los fines de semana, en la semana. Y Hugo hacía varias cosas ahí, porque no solamente retiraba la basura que dejaban los excursionistas, en esa época había menos cultura que hoy incluso sobre eso, sino que también limpiaba las rocas con las inscripciones que dejaban los mortales baratos, como les llamaba él. Y asimismo predicaba, por así decirlo, el cuidado por la naturaleza. Eso le gana en un comienzo no el apodo del señor del Pochoco, sino que el apodo del alcalde del Cerro Pochoco. ¿Han visto el cartel que está en la mitad del cerro, no es cierto? Bueno, este cartel originalmente lo instaló precisamente Don Hugo. Ahí se podría decir que hay una contradicción, porque él predicaba como la virginidad del cerro, por así decirlo, y que no hubieran intervenciones. Pero yo creo que no, yo creo que fue correcto que lo hiciera porque él se dio cuenta que no se cuidaba el cerro y que tenía que haber un mensaje. Entonces yo creo que fue muy bueno que se pusiera ese cartel. Pero sin embargo, ese cartel fue constantemente retirado. Lo sacaban una y otra vez. Hasta que finalmente el cartel que ustedes ven hoy es el cartel que el sobrino del señor del Pochoco instaló ahí y por suerte sigue con algunos rayados, lamentablemente, hasta el día de hoy en el cerro. En el cerro sería imposible resumir en este programa todas las cosas de Hugo, pero lo que se cuenta aquí principalmente en este libro es que era un hombre muy amistoso, contaba chistes, cantaba, generaba grupos de conversación en torno a él, creaba comunidad, y lo que hacía cuando te veía más de 3 veces, al menos 3 veces, es que te tomaba la medida desde la cadera hasta el suelo.
Y llegaba después con un bastón rojo que él mismo hacía. Y llegó a regalar, este dato me parece muy interesante, adivinen cuántos bastones. ¿Ah? No 1000, no 2000, llegó a regalar 3000 bastones rojos a lo largo de su vida. Así que deben haber 3000 personas, me imagino, que tienen este bastón y que lo llevan al cerro. Hugo tenía un físico extraordinario, como pudieron ver en las fotos de su infancia, de su juventud, quiero decir. Y les dejo un dato para los que hacen trail running, para los que hacen skyrunning también, que don Hugo Ravera, cuando tenía 60 años, quiso probar qué tan rápido podía llegar a la cumbre del Pochoco. No corriendo, se dice en el libro, sino que a ritmo rápido. Y logró subirla en 36 minutos. 36 minutos es un tiempo notable. Yo nunca he logrado ese tiempo. Estoy en el orden de los 45, 50 minutos y llego muerto a la cumbre. Así que yo creo que es impresionante que un señor de 60 años haya logrado ese tiempo en una época en que tampoco existían los zapatos modernos que tenemos hoy. No, toda una hazaña. Habrán notado ustedes que en el Cerro Pochoco hay muchos perros, que algunos suelen subir de hecho hasta la cumbre, bajan, suben de nuevo, muy amistosos la mayoría. Y don Hugo, quizás por esa razón siguen ahí, yo pienso, porque don Hugo Ravera tenía una afición por ello. Los cuidaba, los alimentaba, o sea, no había hombre, no había ser humano en la realidad que se preocupara más de esos perros que él. Otra devoción de Hugo Ravera, que habla mucho de él, que se relaciona con esto que conté en la infancia, con los niños del conventillo, es que tenía una devoción por las personas por los niños más modestos del sector de la Rayán. Le entregaba sorpresas, regalos y los llevaba a pasear. Muchos de ellos no conocían el mar y bueno, en esta foto se puede ver cómo don Hugo los llevó a conocer el mar. Los niños lo adoraban y muchos de ellos ahora más grandes lo recuerdan con mucho cariño. Bueno, quizás uno de los hitos más importantes, acá se viene un redoble de tambores porque esto es muy entretenido, uno de los hitos más importantes del Pochoco que se relata en este libro es la anécdota, si se puede llamar así, del OVNI. Y como esto está muy bien escrito por el link, quiero leerlo, ya que no es muy largo, yo creo que les va a interesar escucharlo para que también puedan escuchar la voz del autor. Y dice lo siguiente: el OVNI en el Pochoco, se llama el subtítulo. Se relata: en febrero de 1977, Hugo se encontraba en casa solo con Pía y le llamó la atención una inmensa luz sobre el filo cumbrero del Pochoco. Bajó corriendo las escaleras a buscar la máquina fotográfica que tenía cargada con diapositivas y de inmediato llamó a su amigo Willy Duarte, con quien hacía safaris fotográficos, para comentarle el extraño acontecimiento que estaba observando. Su amigo, experto meteorólogo, más conocido como el Hombre del Tiempo por su programa de televisión, le pidió que le mostrara las fotos cuando las tuviera desarrolladas. Con las diapositivas, Willy se fue a la NASA, donde un amigo que le pidió autorización para copiarlas y a cambio de eso le regaló unas imágenes de la nave Viking posada sobre Marte. El suceso apareció en todos los diarios y en la televisión. Toti dice que tanto el amigo de la NASA como el ufólogo, Rodrigo Fuenzalía, confirmaron que se trataba de un objeto volador no identificado. A los pocos días, Hugo, que ya había estado en el lugar del avistamiento, guió a unos periodistas que subieron en helicóptero, confirmando que en el sector se encontraba con toda la vegetación quemada, como si la savia se hubiese consumido, dejando los tronos con un tono blanquecino. Cuando visité la casa de Hugo Ravera y tuve el placer de conocer a Toti, ella me mostró la terraza en la que Hugo vio esto. Aquí la pueden ver. Y es justo el lugar donde él tomó también la fotografía. Muy interesante, cuadra perfecto con lo que se relata, con lo que se ve en la foto, quiero decir. Y también aquí se puede ver un quillay precioso en medio del living de la casa. Y ahí uno piensa, ¿qué diablo hace esto aquí? Yo le pregunté a la señora Toti y me dijo que cuando compraron el terreno, el quillay estaba ahí y que Hugo no lo quiso tirar para abajo. Dijo, nosotros tendremos que adecuarnos a este quillay, así que construiremos la casa procurando que sobreviva y jamás, de ninguna manera, lo vamos a talar. Ahora les voy a contar la anécdota más entretenida, a mi juicio, de este libro, la que espero que se difunda de boca en boca, que se relate. Yo creo que esta anécdota ya en sí misma podría ser una película, podría ser un libro entero también. Acá está en un apartado nomás.
se puede escribir, se puede hablar mucho más sobre esto. Es el rescate que protagonizó Hugo Ravera en el Cerro del Plomo y creo que no se ha visto nada igual nunca en esa montaña. Y quizás uno de los rescates más notables hechos en la historia del montañismo chileno. Me atrevo a decir. Hugo Ravera fue a subir esta montaña, fue a subir el Apu, junto con su amigo Warren. Partieron de la Rayán, camino a Farellones, pasaron por la casa de un arriero, que le iba a ayudar a llevar el equipo de montaña hasta el campamento de Federación, que es el mismo que usamos hoy en día para subir el Plomo. Bueno, el día de cumbre se encuentran con vientos huracanados, como se dicen, y tienen que esperar un rato para subir, esperan. Imagínense las condiciones climáticas, estamos hablando en tiempo en que el Plomo no se subía tanto como se sube ahora, o sea, el equipo de montaña tampoco era el que tenemos hoy. Entonces todo más difícil, yo creo. Me imagino que el Plomo era un desafío mucho mayor del desafío que es hoy. Lograron cumbre, aquí se puede ver en esta foto la alegría de Don Hugo estando en la cumbre del Plomo. Y rápidamente Hugo Ravera baja el cerro antes que su amigo. Aquí ocurre una escena en que le dice que quiere ir a hablar con el arriero para que puedan agilizar el retiro de la montaña. Porque las mulas, el arriero la había retirado de ahí por el frío, entonces estaba un poquito más abajo de Federación. Y Don Hugo le dice... No se relata en realidad qué le dice, uno se imagina, o sea, se relata hasta lo que les conté, ahora me refiero. Y Hugo baja. Yo creo que ese diálogo debe haber sido más extenso, pero probablemente ninguno de los dos lo recuerda muy bien. Y se queda el amigo solo, bajando la montaña. Hugo baja rápidamente, es decir, yo creo que debe haber llegado a Federación en un par de horas. Y el amigo Warren, que tenía menos experiencia en montaña, cruzando el glaciar del Plomo, el glaciar que hoy en día incluso se cortó en algún momento, espero que ahora se haya recuperado, el famoso cruce del glaciar que tiene el Cerro del Plomo, quizás la única dificultad técnica que tiene. Bueno, este amigo estaba bien mareado, no tenía mucha experiencia en altura, y al agacharse para ajustar su grampón, ¡pum!, desaparece. Cae por el glaciar Iber 400 metros. Una caída espantosa que significaría la muerte en la mayoría de los casos. Hay que recordar que el glaciar Iber se llama glaciar Iber por un niño de ese mismo nombre, de ese mismo apellido, que se cayó por el glaciar y falleció. Y por eso ese dato se lo agradezco a Sergio Infante, que lo aportó en una charla en la tienda de la cumbre. Hugo, ya en la base del cerro, está extrañado de no ver a su amigo descendiendo. Imagínense, o sea, quiero contextualizar. El libro no contextualiza mucho en ese sentido, en esta parte, porque esta parte lo relata el amigo, es un relato en primera persona de Warren, ya les doy a entender que sobrevivió. Pero yo creo que hay que agregar lo duro que es bajar el Plomo y plantearse volver a subirlo. O sea, yo creo que es algo rarísimo que alguien sienta ese ímpetu, tiene que haber mucha adrenalina de por medio para intentar algo así. Y el señor del Pochoco, al ver que su amigo no bajaba, partió directamente a buscarlo, montaña arriba, ¿ya? Y se encuentra con el cuerpo de Warren tirado en el glaciar, diría que como a los 4.600 metros por ahí, un poco más arriba quizá, y lo ve destrozado, había perdido litros de sangre. El señor del Pochoco hace lo que quizás cualquier persona con ciertos conocimientos de montaña habría hecho, que es inmediatamente cavar una cueva, una suerte de iglú para protegerlo del frío. Y ahí Hugo Ravera toma la decisión de sacarse la ropa que tenía y traspasársela a su amigo. Él se pone en la ropa de su amigo, que estaba más mojada, por cierto. No se dice qué le dijo en ese momento. Yo me imagino que no debe haber dicho nada. Yo creo que la adrenalina lo debe haber empujado inmediatamente cerro abajo para ir a buscar ayuda. Y eso es lo que hace, eso es lo que se relata en este libro. Deja a su amigo ahí, baja la montaña. Y ahí el señor del Pochoco, esto ya es increíble, ya casi que emociona. Dice, bueno, no puedo creerlo. Olvidé cambiarle los calcetines a mi amigo. Ustedes saben que por una cosa como esa te puede dar hipotermia y caput. Entonces el señor del Pochoco vuelve a subir el Plomo. Vuelve a subirlo primera vez, lo subió con Warren a la cumbre. Segunda vez, sube por tercera vez la montaña. Le cambia los calcetines a su amigo. Baja la montaña de nuevo y esta vez se comunica con el arriero
Warren era un hombre importante, trabajaba por una minera y le dice, oye, tienes que encontrar rescate, cueste lo que cueste, no importa, está Warren allá, necesitamos ayuda. Y Hugo vuelve de nuevo, obstinado, obsesivo, no había la posibilidad de dejar a su amigo ahí solo. Vuelve al plomo, por cuarta vez lo sube, llega hasta la cueva, sabe que el helicóptero no va a poder aterrizar ahí, a esa altitud, en ese lugar. Así que se lo tira al hombro y comienza a bajar con su amigo hasta dejarlo en un lugar para que el helicóptero aterrice, y así ocurre, y se lo llevan al hospital militar. Ahí por suerte hay que decirlo, o sea, es un milagro, llega en crítica condición Warren, pero le cosieron la mandíbula, le hicieron 50 puntos, una serie de tratamientos, y está en cuidado intensivo varios días, y logra salvarse. Y me gustaría leerle, porque creo que esta parte es muy bonita, la parte final del capítulo, en que Warren dice algo muy lindo sobre Hugo. Él estaba muy agradecido porque le salvó la vida. Hugo también pagó un precio. A mí Toti me contó que cuando volvió a su casa tenía el cuello, parece que hinchado 3 veces su tamaño, parecía como si hubiera vuelto de una guerra, ¿no? Ella nunca había visto algo así. También había temido mucho por la vida de su marido. Así que bueno, toda una proeza. Aquí Warren lee algo muy lindo, o sea, escribe algo muy lindo. Dice lo siguiente: todavía sueño con Hugo, tengo visiones de subir el Pochoco, pero en mi sueño la montaña está comercializada, con elaboradas construcciones como túneles emplazados en algunas partes del sendero, hordas de andinistas caminando como turistas por el río Sena y con muchas tiendas y restaurantes instalados a lo largo del camino. Visito a Hugo y a Toti en su casa, intercambiando pensamientos sin palabras. Quería a Hugo como un hermano y como a mi alma gemela. Él es de hecho el señor del Pochoco, con el espíritu de un samurái, un corazón de león y su nobleza de carácter como nadie que yo haya conocido en este mundo. Hay otra historia notable, de todas las historias notables de Hugo Ravera. Esta toma como escenario el Cajón de Hierba Loca. Un lugar que de hecho el año pasado y el año anterior ha estado en el centro de la polémica por las faenas de la mina Anglo American y por todo el proyecto que hay ahí por hacer una mina underground, los bronce underground. Ahí Mauricio Curto tenía un rol muy importante en levantar ese conflicto y ojalá preservarlo, no ojalá, ese santuario de Hierba Loca es un santuario, hay que preservarlo. Es una tragedia que tengamos que transformarlo en otra ciudad minera. Bueno, esta historia es muy interesante porque Hugo Ravera era un hombre que actuaba frente a lo que le contaban, o sea, se tomaba muy en serio los relatos y la historia ajena. Y un jardinero le contó una historia que hizo que él hiciera cosas en la vida. O sea, una historia, ¿cuánta gente puede decir eso? Que le cuentan una historia y esa historia te hace ir a un lugar. Eso le pasó a Hugo Ravera. El jardinero le contó que trabajando en el sector de Piedra Carvajal, probablemente algunos han estado ahí, ese lugar queda en el sendero de Hierba Loca, poco antes del mirador al glaciar del Cerro La Paloma, de hecho. Bueno, y este jardinero contó que en el sector del Cerro San Francisco, donde antes había una mina que se llama la mina Santa Filomena, donde se sacaba plomo, contó que en la noche, a 4.000 metros de altura, escuchó el llanto de una guagua. Al principio pensó que era el viento, porque no podía haber una guagua en ese sector, obviamente. Y después se da cuenta que es una guagua, definitivamente. Y va al lugar y se encuentra con una caja de 50 centímetros de madera, sin clavos, y la abre y se encuentra con una guagua. No se sabe cómo habrá reaccionado en ese momento, pero se sabe que prendió velas, para quizás tranquilizarla, pensaba él, y desde entonces no se escucharon más los llantos. Él le contó esta historia a Hugo Ravera y Hugo Ravera actúa. O sea, ¿cuántas personas pueden decir que escuchan un relato, una historia, una anécdota quizá, y les motiva a hacer algo al respecto? Hugo Ravera era ese tipo de persona, un viejo en ese momento con alma de joven. Y Hugo Ravera va al lugar. Y en esta foto que pueden ver aquí, se puede ver que Hugo Ravera tenía una suerte de... A ver, se hizo como una suerte de cajita en su espalda, un ataúd
que lo había hecho para llevar a la guagua a Santiago. Hugo invitó a esta expedición a algunos amigos y cuando llegaron al lugar no encontraron nada. Siguieron las instrucciones y no estaba la indiecita. Así le llamaban en el libro. Y vuelven con las manos vacías. Y después Hugo, que era un hombre que no se rendía fácilmente, conversó con un arriero de apellido Ávila, que le dijo que habían movido a la guagua en otra dirección. Entonces que tenía que volver y buscarla en otro lado. Hugo Ravera vuelve y se da cuenta que 300 metros del lugar original donde le dijeron que estaba la indiecita, estaba efectivamente la guagua. Pero sin embargo, las personas que la movieron en su ignorancia la dejaron en un lugar a pleno sol. Es decir, la guagua antes estaba en un lugar en que tenía sombra y se podía conservar en temperatura bajo cero, y ahora la habían dejado a pleno sol. Entonces cuando Hugo llega no quedan más que algunos pelos y algunos huesos. O sea, se perdió completamente, se perdieron casi en su totalidad los restos de la guagua, de la indiecita que habían encontrado originalmente en ese lugar. Bueno, cabe la pregunta de cuál fue el final del Señor del Pochoco, de Hugo Ravera. Es triste en un sentido porque lo mordió un pastor alemán. Hugo tuvo, como dije, una devoción tremenda por el perro, un cariño sin comparación, lo adoraban. Pero este perro lo desconoció. Hugo tenía 80 años cuando lo mordieron, lo trasladaron al hospital de la Fuerza Aérea. No falleció, pero desde entonces no fue el mismo, había perdido ese vigor que tenía antes, y después de eso sufre un infarto y sufre posteriormente otro infarto y ahí Hugo fallece. Hugo muere el 3 de marzo del año 2008 a los 81 años. Me gustaría terminar este capítulo, gracias por la paciencia, sé que ha sido un poco más largo, pero creo que el Señor del Pochoco lo amerita. Me gustaría terminar con un poema que aparece en el libro sobre Don Hugo, que se lo escribió un amigo. Está al final del libro y el poema dice lo siguiente: en este mundo mezquino, donde nadie te tiende la mano, con excepción del Pochoco, donde hay un ser humano de corazón cristalino, venido de otra galaxia, venido de otro costal, donde su lema principal es que el hombre vale por su capacidad de dar. El hombre vale por su capacidad de dar. Un poema notable para recordar a don Hugo Ravera. A modo de reflexión, simplemente quiero decir que Hugo Ravera no era un personaje de ficción, era un hombre de carne y hueso. Yo creo que lo que nos enseña es la importancia de saludarnos, de reconocernos, de crear comunidad, de dar sin esperar algo a cambio, de ver en los cerros un espacio de amistad, de buena onda, en que no solamente subamos y bajemos el cerro, sino que podamos sentarnos a conversar. Creo que ese es el principal legado que deja y es la razón por la que me dieron ganas de hablar sobre él y de compartirle su historia, que espero que le haya gustado. Y el próximo capítulo voy a hablar también de un autor chileno, voy a dejar en secreto cuál es para que sea más entretenido, así que nos vemos la próxima semana.